Gloria a Dios por la gracia de Dios, ¿verdad? Quiero hablarles, hermanos, esta mañana sobre el tema el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Y el énfasis es en toda consolación. Pablo abre esta carta de 2 de Corintios alabando a Dios, quien de tanta misericordia y consuelo le brinda al apóstol Pablo y también a todos los creyentes. Pablo conocía la misericordia y el consuelo de Dios de una manera personal. Él no nomás estaba hablando teológicamente, él estaba hablando de su corazón. Quiero que vean ahí en 2 Corintios 6, por favor, versículos 3 al 10. Es una cosa orar y desearle a alguien que ha perdido a alguien amado, y es otra cosa cuando uno experimenta eso y entiende lo que esa persona está sintiendo. 2 Corintios 6 del 3 al 10 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Las palabras de Pablo expresan una vida llena de tribulación, pero también expresa una vida llena de consolación de Dios. La palabra o las palabras toda consolación en este pasaje viene de la palabra paraklesis. Es una palabra griega que significa varias diferentes formas de que podemos proveer consuelo a una persona. Una de ellas es con consejería, y otras de ellas es con llevando la carga de alguien más, ayudando de alguna manera. Nuestra iglesia tiene la costumbre de, cuando podemos, a los miembros de nuestra iglesia, cuando un ser querido de nuestra iglesia o alguien de nuestra iglesia fallece, tratamos de entre familias de la iglesia traer una comidita para proveerle un alimento a la familia que está en luto. Y esa es una manera que traemos consolación a las personas. La idea detrás de la palabra paraklesis o paracleto, consolación, en el Nuevo Testamento es siempre más que simplemente una compasión de reconforta. No es nomás decir lo siento. Es y significa, escuche bien, dar fuerzas o ayudar. La idea detrás de esta palabra es comunicada por la palabra latina fortis o fuerte, la cual también significa el tener valor de una fuerza renovada. Eso es lo que la consolación de Dios nos da. Nos da valor y nos da fuerzas para enfrentar circunstancias que nosotros no podemos sobrellevar. La palabra consolación significa con fortaleza en su definición latina, porque la palabra consolación es una palabra latina. Con fuerza. La firmeza que Dios trae a nuestras vidas viene a través de su consolación. Noten el versículo 8 de nuestra lectura de esta mañana. Versículo 8. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Note, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras ¿qué? Fuerzas. Pablo expresa un sentir aquí que dice: fuimos sacudidos, fuimos sometidos a una prueba tan difícil más allá de nuestras fuerzas.
Aquí estaba un hombre que sabía que al siguiente día podría morir, ya que sus enemigos eran muchos y eran crueles y lo odiaban y eran poderosos. Y aún así se pasa una gran parte del tiempo alabando a Dios y bendiciendo su nombre. Solamente una persona que es consolada por Dios tiene la capacidad en Dios de alabar a Dios aún por el dolor. El Dios de toda consolación. Pablo considera al Padre un consolador, su consolador. De los títulos del Mesías, uno de ellos era consejero, que viene de la palabra paracleto, que es la palabra confortador. Es interesante, hermanos. Este es uno de los atributos o personalidades de Dios. Él es el consejero, el gran consejero, dice la Biblia. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador. Quiero que vean, por favor, en Juan 14, por favor, Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios así, versículo 16: y yo rogaré al Padre, palabras del Señor Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Note, para que esté con nosotros. Ahora brinquen al versículo 26, ahí mismo el capítulo 14. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Inmediatamente después de esta verdad, dice Cristo algo que sería imposible a menos que tuviera alguien como embajador o representación de Él para ejercitar lo que está a punto de decir. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No nomás es pasajero, no nomás son palabras como el mundo dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Mi hermano, solamente el consolador de nuestras almas nos da la habilidad y la capacidad, hermanos, de que aun cuando confrontamos momentos de miedo, de incertidumbres, de temor, podemos tener el valor y la fuerza de seguir adelante en la vida, luchando por nuestra vida. Juan capítulo 15, por favor, Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora brinquen al capítulo 16, versículo 7. 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo que enviaré. Mi hermanos, este paracleto, este consejero, Dios nos lo ha dado no solamente espontáneamente o temporalmente, sino que lo ha dado a permanecer en nosotros. Vive con nosotros, nos aconseja todos los días, nos ilumina, nos recuerda de las promesas de Dios, nos recuerda de lo tanto que Él nos ama y lo tanto que Él está con nosotros, nos empodera, nos da fuerza, habilidades más allá de las nuestras, aun cuando enfrentamos gigantes o circunstancias drásticas que nos quitan la habilidad o la fuerza personal. Dios, hermano, nos va encaminando de poder en poder a través de su gracia. Esa es la obra consoladora de nuestro Señor. Por eso aquí Pablo dice: el Dios de toda consolación. No hay límite a su consolación. Dios es todopoderoso. El Dios, el Hijo, es también el Paracleto, el gran consolador. El gran consolador. Quiero que vean Lucas 2:25, por favor. Se le llama al Señor Jesucristo la consolación de Israel. Lucas 2, por favor, 25. Lucas 2:25. Dice la palabra de Dios así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Mi hermano, gracias a Dios que nosotros disfrutamos del Consolador de Israel todos los días de nuestra vida. Él está en nosotros y está a nuestro lado y nos fortalece y sentimos su presencia aun cuando nadie más nos acompaña y cuando nadie más nos puede aliviar el dolor. Dios está dentro de nosotros sosteniéndonos y animándonos a seguir adelante porque Él está con nosotros. Y Pablo lo dijo de esta manera: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dentro del mismo contexto donde dijo tribulación o angustia, dolor o ni otra cosa creada, ni de lo que está arriba, ni está por lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del consejo de Dios, de su presencia, de su fortaleza. Gloria a Dios, hermanos, por la teología, por la doctrina de la consejería y la compasión de Dios, mi hermano. ¿Qué sería de nuestra vida sin tener la verdad de nuestras manos? Qué difícil es para personas, y ha de ser para personas, cuando ver a un ser querido morir y sin saber dónde están en ese momento, sin saber qué viene después de la muerte. Qué horrible, qué difícil ha de ser para alguien que no tiene al consejero de toda consolación, cuando ver a un ser querido ser sepultado en la tierra y luego tapado. Qué horrible ha de ser, pero qué diferente es para el creyente, para el que conoce la verdad, que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Es un breve cerrar y abrir de ojos y estar en la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que un cristiano cree. Por eso dice 1 Tesalonicenses que nosotros no somos los que se desalientan y se entristecen como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad, y la razón por que sabemos la verdad es porque hay un Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y nos ilumina, nos permite entender las cosas espirituales de la palabra de Dios. Mucha gente conoce la Biblia, mucha gente, maestros de universidades, conocen la Biblia en griego y en hebreo mejor de lo que usted y yo la conocemos, pero no son cristianos. Son ciegos, guías de ciegos. Así Cristo se enfrentó con muchos fariseos que conocían la ley, conocían todos los mandamientos y se esforzaban en cumplirlas, pero estaban ciegos, porque la verdad estaba enfrente de ellos y no lo podían ver. La consolación de Dios significa que Él viene a nuestro lado y nos da fortaleza. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Pablo habla aquí acerca de las tribulaciones. Tribulaciones vienen por razones y en raciones. Son temporales. Pero la tribulación para un hijo de Dios nunca llega sin su obra correspondiente, que es la consolación de Dios. Van mano a mano. Cuando Dios permite la tribulación en la vida de uno de sus hijos, también da la consolación. Dios nunca permite a un cristiano pasar por una tribulación sin su consolación. Por más que hay cristianos que están lejos de Dios y no tienen una comunión con Dios, y a veces cuando viene la tribulación se reniegan, se enojan con Dios, se amargan, se alejan de Dios, y no es por culpa de que Dios no está con ellos, es por culpa de que no tienen una comunión con Él, que no están caminando con Él. Qué importante es la comunión con Dios, mi hermano. Qué importante es estar a su alcance. Qué importante es escuchar su palabra con amor, con interés, con hambre. Oh, qué diferente es cuando tenemos hambre y venimos a una mesa que está bien servida, hasta trae sonrisas a nuestro rostro. Nos da energía solo pensar qué sabroso va a estar esa comida. Y aunque venimos cansados del trabajo, se nos va el cansancio por un momento, porque estamos disfrutando aquellos taquitos, aquel caldito, aquella comidita, y es tan deliciosa. Pero yo veo quizás a veces alrededor de nuestro auditorio personas que vienen a la mesa obligados, como
que si le estuviéramos dando pura medicina amarga, en vez de deleitarse y disfrutar de las palabras de pan de vida que caen del cielo a nuestro corazón. Oh, mi hermano, arregle su vida, entienda que Dios es bueno, entienda que Dios es fiel, y a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus dolores, a pesar de su miedo, Dios está con usted y Él le da fortaleza para aguantar y no rajarse, porque Dios nos amonesta: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hay muchos cristianos desmayados, apagados, neutralizados, amargados, tristes, se les ve en el rostro. ¿Por qué? Porque no han experimentado ni saboreado lo que es el gran consolador de toda consolación. Pablo había experimentado al Dios de toda consolación. Quiero que vean 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios 12, versículo 1. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Sería bueno, hermanos, hacer una costumbre de esa práctica, de dejar de tratar de comprender tanto a Dios y lo que Él hace, y simplemente saber decir: Dios sabe mejor. Hay demasiados cristianos que se quedan atorados en tratar de investigar y saber por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo merezco mejor. ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Y por qué me va como me va? Y se quedan atorados sin ver la bendición de Dios que Dios trae a cada cristiano. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal manera, hombre, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? Versículo 10: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Note, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Solo una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en ellos tiene la capacidad y la habilidad y la dicha de poder gozarse aún en medio de todas estas circunstancias. Porque tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación. No es limitada su consolación, no es condicional. Dios nos prometió la promesa de otro consolador que nunca nos dejaría. Mi hermano, si usted anda triste hoy, agüitado, desanimado, porque las cosas no le han salido como usted espera, porque no ocupa algo, porque no puede hacer algo, porque no tiene algo, mi hermano, deje de quejarse y dele gracias a Dios que Dios le ha dado lo que le ha dado. Cuente sus bendiciones de Dios, son muchas, son innumerables, mi hermano. Dios es fiel y ha sido fiel en su vida. No importa su debilidad, porque a lo mejor Dios le ha permitido esa debilidad porque le conoce lo soberbio, la soberbia que es, lo fácil que es usted de desviarse de los caminos del Señor, de serse vanidoso y olvidarse que es por la bondad y misericordia de Dios que somos lo que somos. Y por eso Dios le ha permitido esa aflicción, por eso Dios le ha permitido ese dolor, por eso Él le ha permitido esa enfermedad, para traernos hacia Él, para mantenernos como una ovejita inocente y débil, buscando la protección y el cuidado y el amor y el afecto del buen pastor de las ovejas. No se queje, querido hermano, no se queje. Ya cambia el rostro, ya cambia esa actitud.
Ya cambie esa cara triste a una sonrisa, porque Dios está sentado en su trono y Él no está preocupado de qué es lo que está pasando en este país. Lo que está pasando en este país son síntomas de una nación que hace años atrás dejó a Dios a un lado, sacó su palabra de las escuelas, sacó la oración de las cortes. Hace años, mi hermano, no se sorprenda, Dios es fiel y Él está en control de todas las cosas. El cristiano que tiene el Dios de toda consolación no está preocupado, no anda afanado, sabe que Dios está sentado en su trono. Interesante cómo comienza Pablo esta carta. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3: bendito, bendito. Cuando alguien muere, normalmente en el servicio fúnebre se lee un elogio. En el elogio se habla bien del difunto. Se habla de sus logros y dulces memorias de las cosas buenas que hizo, con el fin de traer consuelo a los oyentes que están en luto. Por eso el elogio. Es raro cuando en el elogio se habla de lo malo que hizo, porque no sería de consolación. Se habla siempre de lo bueno que eran. Aunque sabíamos que quizás el joven o la persona que falleció a lo mejor no era la mejor persona, pero en el elogio es la oportunidad de traer consolación a los parientes a través de decir cosas buenas de ellos. Ahora, la palabra elogio en griego es la palabra eulogetos. Eulogetos, que es la misma palabra bendito. Solo Dios es digno de toda alabanza. En Salmo 145 dice la Biblia: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Cercanos, dice la Biblia, está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él sana a los quebrantados, dice la Biblia, de corazón, y vende sus heridas. Pablo comienza esta carta a los Corintios con la palabra eulogetos, haciendo referencia o mención de los atributos de Dios, que si le pusiéramos en una lista mediría en millas de largo. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios salvador de nuestras almas. Nos salvó de nuestros delitos y pecados y del infierno, y nos da la promesa del cielo. Doy gracias a Dios porque yo sé que muy pronto, porque Cristo viene pronto, estaremos en gloria una vez más con nuestro hermano querido Bautista Franco, con mi papá Andrés y otros que han fallecido, porque ellos están allá en gloria esperándonos que lleguemos nosotros, mi hermano. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Es nuestro Dios salvador. Él es nuestro Dios seguro. Él nos da seguridad y que ninguna condenación vendrá a sus hijos. Él nos da la seguridad de que Él está con nosotros y nunca nos va a dejar. Servimos a un Dios seguro. Él es nuestro Dios suplidor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo David. Él es nuestro Dios servicial. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y gloria a Dios, cada día, dice la Biblia, nos colma de beneficios. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Mi hermano, Dios nos sirve y nos atiende todos los días. Bendito sea su nombre. Él es nuestro Dios sensible. El libro de Hebreos nos dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Solo Dios tiene la capacidad de compadecerse de todas nuestras angustias, porque Él vino y se hizo hombre, dice Filipenses, y se humilló a sí mismo haciendo forma de siervo, hermanos, y sintió todo lo que nosotros sentimos, miró todo lo que nosotros miramos, se preocupaba con los demás de circunstancias y siempre salía adelante. Era 100% hombre y 100% Dios. Por eso tiene la capacidad de compadecerse de nuestras debilidades. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser confiado. Él es digno de ser creído. Y Él es digno de ser exaltado. Y qué forma de describir a nuestro gran consolador cuando Pablo dice: el Dios de toda consolación. La consolación de Dios primeramente es poderosa.
Dice en el versículo 3 ahí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No hay límite a su consolación. No hay circunstancia, no hay dolor, no hay agonía, no hay sufrimiento, no hay pérdida, no hay angustia, no hay tristeza. No hay ninguna otra cosa creada que nos podrá separar de Cristo, nuestro consolador. Su presencia viene a nuestro lado y nos fortalece. Pablo lo dijo de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, mi hermano, entendamos, la consolación de Dios es poderosa. No hay una circunstancia, lo más horrible que sea, no hay un enemigo de Dios suficiente, capaz o fuerte. No hay ningún dolor, no hay ninguna angustia, ningún quebranto que Dios no nos dé el poder, la habilidad de aguantarlo, de sostenerlo. Eso es lo que la palabra consolación quiere decir: con fuerza, sentado o parado en algo firme que nos sostiene parado, mi hermano. Cuando vienen los momentos donde nos agita el dolor, nos detiene de seguir adelante, que sentimos el dolor adentro de nuestro estómago, sentimos el corazón quebrantado, son en esos momentos donde Dios le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Déjame que yo tome el control. Hazte un lado y mira el Dios de toda consolación actuar en tu vida. La consolación de Dios es poderosa. Salmos 84, 5 al 7 dice la Biblia: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, escúchelo, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Solamente a través de la consolación de Dios uno puede cambiar las lágrimas en una fuente de vida eterna. En 2 Corintios 4, 7 al 9 dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La consolación de Dios es poderosa. Número 2, la consolación de Dios es patente. Es patente. Versículo 4 al 5 es: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Su consolación es visible, patente, es claro de ver, es evidente en la vida de sus hijos. Nos califica para ser un ejemplo y testimonio de la grandeza de Dios. Qué importante papel jugamos, escuche bien, qué importante papel jugamos como sus hijos cuando estamos pasando por medio de las pruebas como cristianos. Job lo dijo de esta manera: sea su nombre, ¿qué? Bendito. Hay tantos cristianos que cuando pasan angustias y dolores y dificultades, en vez de glorificar a Dios, reniegan, se enojan, se amargan, dejan de ir a la iglesia, se enojan con todo mundo, se sienten como víctimas y tristes, cuando tenemos un Dios bueno. Jehová dijo, a Job dijo: Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. ¿Usted ha perdido 10 hijos en un mismo día? ¿Usted ha perdido todo lo que usted tiene y posee en un día? Usted ha perdido toda su salud en un día. Y este hombre, sin embargo, en esa circunstancia dijo: sea su nombre bendito. Y no atribuyó ningún mal en contra de su Dios. Qué rápido somos de quejarnos y chillar. No dije llorar, chillar.
Porque no nos va como queremos que nos vaya. Es justo esta vida. ¡Ay! Y podría estar quemándose en el infierno toda la eternidad. Y la gente nos mira y dicen, pues ¿qué no son cristianos ustedes, pues? ¿Qué no supuestamente tienen la esperanza bienaventurada y que el cielo y que hay que el Espíritu Santo y que el gozo del Señor? Pues ¿dónde está, pues? ¡Ah! ¡Se me murió mi padre! ¡Ah! Pablo dice, nosotros no somos los que se entristezan como los que no creen. Y con toda autoridad, porque la consolación de Dios es patente, me da un sello de autoridad en decirlo, porque yo he sido consolado por Dios y conozco su consolación. Por eso con toda confianza le puedo decir a usted, no es bueno actuar de una manera como incrédulos cuando estamos pasando por angustia. Por eso la consolación de Dios es patente. El himnario tiene un sello patente de autorización. De los que escribieron estos himnos, de los que escribieron estas palabras, dieron el derecho, el copyright, de poder nosotros cantarlos y copiarlos y invocarlos como que si fueran nuestras palabras, cantarlas. La consolación de Dios es patente. Somos embajadores de Cristo, representantes de Él. Debemos de resplandecer su gloria, su consolación, su fortaleza, especialmente en medio de las tribulaciones. Cuando yo veo hermanas como la hermana Franco, la hermana Hernández, la hermana Luz Hernández, que cuando sus esposos fallecen, y ellas son las que traen ánimo a otros, que ellas tienen sonrisas en sus rostros, y no se puede explicar ni entender por qué ellas, cuando deberían de ser ellas las que están en angustia, en dolor, llorando, son las que están sosteniendo todos los demás en ese momento, porque la consolación de Dios es patente. Versículo 4 en nuestro pasaje dice Pablo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos da la autoridad y la oportunidad de consolar a otros por medio de las tribulaciones propias en nuestras vidas, para ser de consolación a otros. Hermana, escúcheme, usted pasó por dificultades cuando era niña, como jovencita. Dios lo permitió para que usted lo pueda usar para consolar a otros que también pasan por ese dolor. Usted tiene dificultad con un marido que no es salvo y no quiere nada con Dios, y usted está batallando con eso toda su vida. Dele gracias a Dios que Dios le confió a usted esa tribulación, porque Dios quiere que usted use eso para ser de consolación a otras mujercitas que también tendrán la misma situación. Usted tiene una enfermedad que le cuesta despertarse y levantarse de la cama y venir a la iglesia y quedarse sentado durante la predicación sin moverse y sin quejarse. Dios le dio esa habilidad a usted de tener y aguantar ese dolor y esa enfermedad, porque Dios quiere que sea un ejemplo a la grey, un testimonio real de que Dios es bueno y Dios es el gran consolador. Pero ¿cuántos de nosotros perdemos esa oportunidad? Menospreciamos la tarea que Dios nos da para ser un embajador de Cristo. Dijo Pablo, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si viene un problema, si viene una necesidad, es para ustedes, no tanto para mí. Oh, qué diferencia esa vida. Porque muchos de nosotros somos expertos de hacernos las víctimas y chupamos el dedo. Y como Kiko, nos vamos a nuestra esquina, llorando y lamentando por qué me está pasando lo que me está pasando. Pastor, ¿y qué trae? ¿Por qué no es más sensitivo? No, Dios es el gran consolador. No, ahí no está mi nombre.
Yo soy un mensajero. Dios es el que consuela en todas nuestras angustias. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3 dice la Biblia así. Dice la palabra de Dios así, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. La consolación de Dios es patente. Número 3, la consolación de Dios es personal. En el versículo 4 de nuestro pasaje dice Pablo unas palabras. Dice, bendito sea el Dios, versículo 4, el cual nos consuela. Y más adelante dice, nuestras tribulaciones. Sois compañeros, dice Pablo, en las aflicciones. También lo sois en la consolación. Dios conoce nuestra vida privada. Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos y nuestras emociones. Él conoce nuestras inquietudes y nuestros temores más profundos de nuestro ser. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Su grandeza se extiende de generación a generación. Nos conoce personalmente. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él nos llama por nombre, dice la Biblia. Le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él está en nosotros y Él está por nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, mora en nosotros y nunca nos dejará. El Espíritu Santo nos empodera, nos guía, nos consuela, nos convence de mal, nos anhela celosamente. Podemos sentir su presencia en los momentos más difíciles, más dolorosos en nuestras vidas, porque Dios nos consuela de una forma personal. Por eso el rey David podía decir con tanta seguridad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El hombre puede gozar de una relación personal con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, dice la Biblia. Dios está con nosotros. Dios y su consolación es personal. Gloria a Dios. Hace unos días estaba en un cuarto con mi papá luchando por su vida. Y yo miraba cómo él respiraba, pero no respiraba. Yo miraba cómo él se desesperaba para agarrar oxígeno. Y nosotros estábamos a su lado de rodillas, agarrando, tratando de calmarlo, porque sabíamos que no había nada que nosotros podíamos hacer. Por más que queríamos darle más, le decía a mi hermano, no hay otra máquina, no podemos aumentar su oxígeno, no hay nada más. Luchaba por aire. Pero algo que estaba haciendo mi papá en ese momento, que mientras él buscaba aire, lo escuchábamos decir, ay Dios mío, ayúdame.
Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, ayúdame, decía él. Y él, aunque estaba luchando por su vida, Dios estaba a su lado, esperándolo que dejara ese cuerpo terrenal para estar para siempre con él, descansando en una eterna comunión y paz con él. Aunque nosotros estamos ahí sintiendo su dolor, estamos mirando a un hombre que en sus momentos más difíciles, físicamente hablando, sabía suficiente agarrarse de Dios y decir: Señor, ayúdame. Y Dios le dio fortaleza de aguantar 6, 7 horas, aguantando, respirando, lo puede que ser, tratando de esperar a su familia llegar a visitarlo, tratando de aguantar para ver su familia, pero no pudo, hasta donde Dios dijo: hasta aquí, Andrés, vente a estar conmigo. Y gloria a Dios por la consolación de Dios, que es personal. La consolación de Dios también es palpable. Jesús varias veces tocaba a sus enfermos para sanarlos. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Con su palabra podía la gente ser sanada. En Lucas 7 vemos la historia del hombre centurión que le dijo al Señor: pero di la palabra y mi siervo será sano. Sin embargo, Jesús varias ocasiones sentía la necesidad de tocar a gente como el leproso, que dice la Biblia lo tocó sin necesidad. ¿Sabe por qué? Porque la consolación de Dios, siempre Dios busca la manera de que sea patente para nosotros, que lo podamos sentir. Salmo 91 habla del que habita al abrigo de Dios. Cuando Dios nos abraza y nos dice: todo estará bien, yo estoy contigo. Es más, voy a poner ángeles que acampen alrededor de tu casa. La consolación de Dios nos permite sentir su mano en nuestras vidas. Muchas veces nos toca en maneras muy palpables. Usa a otros. A veces usa una brisa, una sombra que nos protege del sol. El sol que nos resplandece y nos calienta cuando hace frío. Nos cubre y nos abraza con su calor. Nos muestra a través de un pajarito. Nos habla a través de unas flores. Nos habla a través de niños. Porque la consolación de Dios es palpable. Si usted no entiende eso, si nunca ha experimentado la presencia de Dios que podemos sentir sin poder explicarlo, sabemos que Dios está con nosotros. Yo le animo que hoy venga a Dios, porque es únicamente a través de su Hijo Jesucristo que podemos conocer aquel Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Termino leyendo esta lectura y termino. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estará siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Dios es el gran Dios de toda consolación. Señor, bendice la predicación de tu palabra.